Buenas a todos. En primer lugar, agradecer al COR y a Navarrés haber contado con nosotros. Y lo primero de todo, respirar. La ley 7/2022 nació en el 22, como siempre llegamos tarde. Entonces, ahora no pretendamos solucionar lo que hemos hecho en 2 años. Vamos a respirar y con lo que tenemos vamos a intentar darle solución. ¿Vale? Voy a ir pasando diapositivas rápidas porque estuvimos ayer en otra jornada y parte ya se ha explicado en las ponencias anteriores. Sí que me quiero parar aquí. La ley no es un capricho del legislador estatal. Las directivas comunitarias ya nos dijeron que teníamos que llegar en 2020 al 50%. Como suele ser habitual en el Estado español, incumplimos, 40,5%. Eso nos lleva a que haya una recomendación de la Comisión Europea que haya un establecimiento de tasas y un sistema fiscal armonizado. Además, la directiva 2018-850 nos dice que quien contamina paga. Y además, tenemos la jerarquía de residuos para tratar de aplicarla. Todo eso nos lleva a la ley actual. En relación, como les he explicado anteriormente, el objetivo ideal es tener el pago por generación. No sé, ¿me oís sin el micro? ¿No? ¿Sí? El sistema de pago por generación tiene muchísimas dificultades. Es verdad que, como bien se ha comentado antes, en otros países europeos se ha llevado a cabo. Entonces, inviable no es. Ahora, tenemos que tener la voluntad de quererlo aplicar. Esa es la primera. Porque implica una serie de costes que ahora mismo no tenemos. No nos sirve el modelo de que en el pueblo de al lado cómo lo hacen, porque es que cada realidad municipal es totalmente diferente. Porque hay en sitios donde el puerta a puerta funciona muy bien y hay otros sitios donde el puerta a puerta se hace muy complicado por el coste que tiene. Además de todo eso, tenemos, como ya hemos comentado antes, la Agencia Española de Protección de Datos ha venido a decir que hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta, porque eso de identificar a una persona, saber lo que tira, puede violar su intimidad. Todo eso habrá que ir encajándolo para poder llegar al objetivo que nos marca la ley, el pago por generación. Pero bueno, en la Agencia Catalana de Residuos, aquí os hemos dejado la guía de implantación, por si alguien se anima y quiere empezar a implantarlo, ellos están bastante avanzados. Entonces creo que es una forma de poder por lo menos iniciar y encaminar el camino de todas las ordenanzas que tenemos que modificar, por lo menos ir hacia ese camino, ¿vale? En cuanto a la financiación, ya lo hemos hablado antes, se ha comentado, tiene que haber un instrumento que sea específico, que no sea deficitario, que sea diferenciado. Aquí tenemos que distinguir dos conceptos, la tasa y la prestación patrimonial de carácter público en otra tributaria. En este caso, será cuando sean mediante la concesión de servicios o la gestión directa personificada. Y la tasa cuando tenemos gestión directa, mancomunada, consorciada o los propios contratos de servicios, ¿vale? En cuanto a la situación actual, la página que veis es un observatorio de fiscalidad de residuos. En 2023 hicieron un informe y ahí tienen los resultados. ¿Por qué la tasa nos dice que tenemos que hacerlo? Bueno, es que actualmente con los datos que hay cubrimos el 58,8%. El 97,7% de municipios tienen tasa específica, pero lo del pago por generación y fomentar el reciclaje, no hay criterios medioambientales para determinar la cuota. El 12% de los beneficios fiscales son de carácter ambiental, que estamos incentivando con eso. Realmente no estamos incentivando nada. Entrando ya en la ordenanza fiscal, tenemos que distinguir quién hace qué, en qué proceso y quién va a tributar. Es decir, el artículo 24 nos dice que se pueden establecer tasas por recogida, tratamiento y eliminación. Pero hay ayuntamientos que lo hace la mancomunidad, hay ayuntamientos que lo hacen directamente, con personal propio, con contratos, el consorcio es el que hace el tratamiento y la valorización. Tenemos que saber quién hace qué y cómo lo vamos a hacer. También podemos aprobar los ayuntamientos las ordenanzas y pasar la gestión conjunta con el consorcio, por ejemplo. Se podría hacer, hay que verlo, pero evitemos tener en cuenta costes en un lado y en el otro, sino duplicidad. De momento, conozco un caso en el norte de Valencia que ya aprobó la ordenanza adoptada a la ley. Ya están en vía contenciosa. En el primer año de aplicación ya están ahí. Esto lo tenemos que asumir. Es una ordenanza que no gusta,
pero hay que hacerla porque nos lo impone la ley. Y los contenciosos van a estar. Vamos a intentar dar consejos y muchas veces pecamos los ayuntamientos de aspectos formales que nos acaba tumbando una ordenanza. En cuanto a la denominación de la tasa, la sentencia del Tribunal Supremo que os pongo ahí vino a decir que el concepto recogida de residuos puede englobar todo: recogida, transporte y tratamiento. Por tanto, si no nos apetece cambiar el nombre de la ordenanza, podemos seguir con ella. En cuanto a la ordenanza fiscal, que no, a la ordenanza de recogida, en la ordenanza de recogida tendremos que tener el trámite de consulta previa, pero la sentencia del Supremo nos dice que la consulta pública previa no es exigible. En cuanto a los plazos, estamos justitos ya. El artículo 17 del texto refundido nos dice que tiene que estar 30 días, que la publicación íntegra, si queremos que sea a través de devengo el 1 de enero con carácter, tendría que estar publicada el 31 de diciembre. Eso nos hace hablar de unos plazos que la primera quincena de octubre la tendríamos que tener hecha. Por tanto, vamos a ponernos a ello y no llegamos. ¿Qué pasa si no la apruebo? Pues las disposiciones adicionales muchas veces no les prestamos caso. Pero la disposición adicional segunda de la Ley de Estabilidad Presupuestaria dice que cuando el Estado español sea sancionado, lo podrá repercutir a los incumplidores. Por tanto, si nosotros, como ayuntamiento, no hemos aprobado esa ordenanza fiscal, podría el Estado español repercutirnos. Y además, el artículo 12.5 habla de que las comunidades autónomas, no lo habla exactamente para el tema fiscal, pero dice que se aplicarán normas de la comunidad autónoma. Entrando ya a lo que es la estructura de la ordenanza, tenemos claro que sería una tasa si el servicio lo prestamos nosotros directamente. El artículo 24 nos lo dice exacto. En cuanto al hecho imponible, ya hemos diferenciado anteriormente si se trata del servicio de recogida o el servicio de tratamiento. Importante aquí que muchos tenemos los contratos de recogida de residuos y de limpieza viaria conjuntamente. No nos sirve lo que me cuesta el contrato, porque a la limpieza viaria yo no le puedo exigir tasa. Nos implica hacer un desglose del contrato, qué porcentaje está imputado a cada uno. ¿Vale? Los que no lo tengáis conjunto lo tendréis más fácil. En cuanto si tenemos tasa o prestación patrimonial, ya lo hemos comentado antes, tened en cuenta que en la prestación patrimonial hay consultas que dicen que debería exigirse IVA. En cuanto a los contribuyentes, otra de las cuestiones que tenemos. Si queremos que el pago por generación incentive a la persona para reciclar, si entra el sustituto del contribuyente, que es el titular del inmueble, a esta persona, que una persona haga un mal uso de todo el proceso de la gestión de residuos, le está perjudicando, porque al final tiene que pagar más. Él, en su casa, puede ser la persona perfecta, pero si la persona que está como inquilino no cumple, a él le repercute. Eso no quita que luego se le pueda repercutir al inquilino, pero esa repercusión seguramente va a ser a mes vencido. Habría que tener en cuenta en esos puntos el tema de los contratos de alquiler, cómo se regulan para poderlos repercutir. En cuanto al devengo, desde mi punto de vista, lo mejor es un devengo periódico, es decir, el 1 de enero se inicia, posibilidad de la tasa de autoliquidación está, pero es un poco rara, sinceramente. A partir de aquí, tener en cuenta que el primer año que se inicie hay que hacer la notificación individual y que posteriormente se puede hacer la notificación colectiva a través del padrón. En cuanto a la cuota, que es la madre del cordero. Aquí tenemos que ver si en muchos ayuntamientos que está actualmente la ordenanza tenemos una cuota fija. Esa cuota fija no estamos cumpliendo los principios de la ley, pero tenemos unos sistemas de recogida que nos hace difícil saber qué porcentaje de personas están cumpliendo con la normativa, cuándo no se está cumpliendo, y eso al final es difícil. Aquí hemos planteado una alternativa de criterios que, por lo menos para este año y salir del paso, entendemos que se podrían aplicar y estarían avalados.
Bueno, luego hablaremos del informe técnico económico, que también es importante saber para poder determinar la cuota. Ahora, vale. En cuanto a el problema, por ejemplo, nos planteamos con los locales inactivos o las casas que están inactivas. Como veremos más adelante, el tema del consumo del agua nos puede ser un indicador. Si realmente está inactivo o no está inactivo. Y en cuanto a las competencias, en cuanto al residuo industrial, la categorización del IAE, que tenemos todos la matrícula, el Tribunal Supremo la ha avalado por sentencia de 12 de noviembre de 2020. La Ley 7/2022, en su artículo 11.4, nos permite bonificaciones o reducciones, no lo deja muy claro, pero bueno, estamos ahí. El artículo 24.6 sí que nos introduce la disposición final. El artículo 24.6 del texto refundido es introducido por la disposición final, que sí que habla de bonificaciones. Y aquí lanzo ideas que pueden ser prácticas para tratar de buscar el objetivo que queremos, que es el pago por generación, y fomentar a las personas que realmente están cumpliendo. Sería el uso de puntos limpios, ecoparques, que hoy en día en muchos ayuntamientos se está utilizando, la participación en medidas de recogida separada o reciclaje, como el compostaje casero, una tarjeta identificativa en la que se van, como ya se ha comentado antes, que se van acumulando puntos si realmente lo estás haciendo bien, pero para todo esto es importante el programa de inspección técnica de residuos. Esto sería una especie de adhesión voluntaria de la ciudadanía a ese programa, y el ayuntamiento tendría la posibilidad de inspeccionar si eso se ha hecho bien o no se ha hecho bien. En caso de incumplimiento se le penalizaría y no tendría la bonificación, y en caso de cumplimiento seguiría disfrutando de la bonificación. Y en las empresas podríamos hablar del certificado de gestión ambiental. Se supone que si tenemos un certificado de calidad en la gestión medioambiental, concretamente en los residuos, esa empresa está gestionando bien los residuos. En cuanto a las exenciones o bonificaciones, ahora os comentaré, yo entiendo las industrias tienen la posibilidad de prestar ellas el servicio en el sector privado. No es obligatoria una competencia municipal. Entonces aquí tenemos dos opciones. Una, que sea el ayuntamiento el que declare la reserva y a partir de ahí gestionamos la tasa. Y si lo hace a través del gestor privado, ¿le damos la exención directamente o le damos la bonificación? ¿No va a usar nunca el servicio de residuos municipal? Yo tengo mis dudas. Yo soy más partidario de establecer una bonificación que una exención. En cuanto a la gestión tributaria, ya lo he comentado antes, no significa que la gestión tributaria tenga que ir, cuando nos dice que tienen que ser conceptos diferenciados, se puede tramitar todo en un único recibo de varias, siempre y cuando se identifique el concepto. Vale. Una cuestión que no he entrado antes, se me ha pasado, el tema de los residuos industriales que se generan, al ser una competencia que la ley de 7/2022 nos dice que podrán gestionarse, yo personalmente entiendo que si no se declara la reserva, entraría en la fricción con la tasa y precio público. En tanto que si está prestándose por un operador privado, y aquí eso nos implicaría tener dos instrumentos. Mi consejo es, a lo mejor en ayuntamientos con grandes polígonos industriales, a lo mejor sí os interesa, pero en pequeños yo declararía la reserva y a partir de ahí exigiría la tasa. Y sin perjuicio de ello, si utilizarán el servicio de gestión privada porque les es más cómodo, pues establecer un tipo de bonificación. En cuanto al informe técnico económico, es imprescindible para poder determinar la cuota. Entonces, lo tenemos en el artículo 25 regulado, en el 24 y en el artículo 11.3, que cuando nos dice que no tiene que ser deficitaria. Para que no sea deficitaria, tenemos que partir de un estudio previo, si no, es materialmente imposible. La sentencia del Supremo nos dice que el principio de equivalencia exige la determinación previa del volumen de residuos generados por cada actividad sujeta a gravamen. Se tiene que detallar el coste del servicio para determinar las cuotas y el criterio de reparto. Importante, las reducciones y las bonificaciones no tienen que aumentar la carga del resto de ciudadanía que tenga
que pagarlo, sino estamos sobrecargando tributariamente a las personas que no tienen derecho a la reducción o a la bonificación. Por tanto, tenemos que partir de los objetos tributarios que tengamos, todos igual. A partir de ahí, si generamos reducción o bonificaciones, tendremos un coste deficitario, pero no porque la ordenanza tenga carácter deficitario, sino porque las circunstancias personales del sujeto se le dan. Importante, lo que os comentaba antes del tema formal. Si no hay informe técnico económico, el Supremo ha dicho que es nulidad la ordenanza fiscal. Y por si pasa y la ordenanza fiscal está en vigor, cabe impugnación directa, como ha entendido el Tribunal Supremo. Por tanto, a través de la vía de impugnación directa, la ordenanza fiscal nos puede caer entera. Ojo con eso. Otra cosa importante y una sentencia muy reciente. El informe económico se tiene que publicar separadamente de la ordenanza para que quede inequívocamente relacionado la ordenanza, cómo se alcanza la cuota, con el informe económico. Aquí tenemos que el límite, una vez respetado el límite máximo, que significa el total del conjunto de servicios, el reparto individual de la tasa puede ser desigual mediante su modulación. Lo que he comentado antes de las reducciones y las bonificaciones, la sentencia del Supremo avala que no estén consignadas las reducciones y bonificaciones. Muchas las vamos a conceder cuando esté la vigencia cuando esté devengado ya el impuesto. En cuanto al control del informe técnico económico, los tribunales han entendido que es importante para evitar la arbitrariedad, porque tenemos un documento que nos justifica por qué vamos a establecer esa tasa. Y es importante que el informe esté firmado por técnico competente. Ayer en la jornada que estuvimos generaba debate si era la intervención municipal, si era el ingeniero o si era la tesorería que lo tiene que emitir. Yo personalmente, criterio, no me voy a mojar. La cuestión es que la persona que lo haga, lo tenga. Sí que es verdad que yo entiendo que tesorería es la que debe de responder del expediente, pero eso no quita que hayan expedientes, que hayan informes. ¿El por qué se justificaba que tenía que ser la intervención municipal? Porque la intervención municipal era quien conocía todos los gastos que ese servicio se derivaba. Vale, esto ya lo hemos comentado. Y aquí os lanzamos 3 ejemplos. Creo que son bastante recurrentes. El área metropolitana de Barcelona estableció una serie de tarifas para los domicilios en función de los metros cúbicos de agua. A Coruña hablaron del tema de los metros cuadrados en función de las viviendas y de la calle en la que se ubicaban. El tema de las calles, como lo entendemos en el IAE, yo no acabo de verlo, ¿vale? No acabo de verlo por varias razones. Porque realmente una calle u otra no indica que tú generes más o generes menos. Ahora, si esa clasificación de calles la hacemos en función a la distancia que tenemos los contenedores, sí que estamos de una forma objetiva que las personas que tienen cerca le estamos dando facilidades para que ese servicio de recogida. Estoy pensando, por ejemplo, en los diseminados, que en muchísimas ocasiones tienen los contenedores muy lejos o los tienen en el casco urbano. Entonces, a lo mejor es una forma de premiar y evitar problemas a futuro. Y Las Rozas ha planteado este tipo de ordenanza, que es más o menos la que hemos planteado nosotros. Ahora os lo pondré. Tenemos el tipo de una cuota fija y una cuota variable. Aquí ellos lo han hecho en relación a la superficie construida y al impuesto de vertido. Y antes de entrar, para no tener que volver a entrar, ahora abriremos un Excel y os comento. En cuanto a la transparencia y a los datos, como ya se ha hablado antes de los datos, los ayuntamientos somos una fuente de datos. Lo que pasa es que la mayoría de veces no los utilizamos, bien porque lo desconocemos, bien porque suena mal, pero no malo con el departamento de al lado. Pues bueno, vamos a preguntar porque los tenemos, porque la idea que nosotros hemos planteado, tenemos al catastro, al padrón de habitantes, el concesionario del agua, la distancia de los contenedores y la matrícula del IAE. ¿Quién de los que está aquí en su ayuntamiento no dispone de todo eso?
Creo que todos, ¿no? Entonces, dentro de las posibilidades que tenemos, que ya hemos dicho antes que llegamos tarde, vamos a intentar darle una fórmula para que pueda aplicarse. Y en cuanto a la transparencia, sobre todo en los ayuntamientos en los que no existe la ordenanza, porque bien nos ha querido establecer, bien se ha incluido dentro del IBI, va a ser una faena muy importante hacerla. Como consejo, en la primera liquidación que se va a hacer, tratar de explicar detalladamente el por qué se llega a esa tasa. Es decir, ¿por qué no tenemos que poner el coste que tiene el servicio municipal? Es un dato. ¿Por qué no tenemos que decir cómo hemos repartido la tasa? Entonces, evitaremos que el primer día que le llegue al vecino o a la vecina la tasa y tenga que pagar, me invento, 50 euros, venga al ayuntamiento a quejarse. Bueno, si les estamos dando información por adelantado del coste que lo que nos cuesta al ayuntamiento y de cómo se ha distribuido, ya nos estamos evitando la queja. ¿Que la vamos a tener? Seguro. Y además, aprovechar ahí para, si hemos regulado bonificaciones a nivel medioambiental de la ordenanza, decírselo. Es una forma de incentivar que se cumpla en los principios de la ley. ¿Me ponéis el Excel, por favor? Vale. Aquí en este Excel hemos plasmado, siguiendo la guía del Ministerio, los costes que tendríamos que imputar y los ingresos para hacer el coste real del servicio. En los costes directos tenemos, si prestamos indirectamente, tendremos el contrato de RSU. Si lo prestamos directamente, tendremos personal, maquinaria, vehículos, seguros, tributos, transportes, alquileres, suministros, el tratamiento de las fracciones, amortizaciones, los costes financieros o las campañas de sensibilización y otros. Importante, en los tributos estamos pagando el impuesto de vertidos. El impuesto de vertidos es un coste que tiene el ayuntamiento adicional al servicio de recogida o de tratamiento. Ese impuesto se puede repercutir al vecino, que es un coste que tenemos nosotros. A todos nos ha llegado modificaciones presupuestarias el año pasado por el impuesto de vertidos, creo que hubieron en todos los ayuntamientos, porque llegó la sorpresa. Bueno, pues ahora ya sabemos o podemos hacer una estimación, podemos repercutirlos. Y luego tenemos los costes indirectos. No vamos a tener en líneas generales personal dedicado en exclusiva a tramitar la tasa de basuras. Entonces, habrá que aplicar un porcentaje, por ejemplo, la gestión recaudatoria. Ahí eso lo podemos meter. Y luego los ingresos, ya se ha comentado antes, de los retornos de la venta de materiales, si vendemos energía o por la responsabilidad ampliada. Todo eso nos da, aunque no salga ahí, un sumatorio que sería el coste del servicio. Ese coste es el que debemos de repercutir en la tasa. Y esa tasa es la que debe salir igualitaria. No puede ni más ni menos, porque si nos pasamos, no estaríamos ya en el concepto de la tasa. Si lo tuvierais, aplicando el porcentaje, si lo tenéis, nos saldría automáticamente el coste de los residuos, el servicio de los residuos domésticos y los residuos comerciales. Pasamos a la siguiente, porfa. Aquí, la opción que nosotros hemos planteado es que en la cuota haya una cuota fija y una parte variable. ¿Cómo distribuimos esa cuota? Cada ayuntamiento que decida, porque ningún ayuntamiento tiene una realidad. Porque un municipio, por ejemplo, turístico, que se base en el número de residentes, lo va a tener mal, porque tiene un volumen de turismo que le está generando residuos y eso no lo estamos contabilizando y estamos perjudicando. Por tanto, un municipio que tiene una población más o menos estable se puede basar en el número de residentes y la superficie, por ejemplo. También hay alternativas para el tema del valor catastral. Mi opinión personal es que el valor catastral no está vinculado con la generación de residuos. Al final, yo puedo tener una casa con un valor impresionante y ser una persona que no genero nada de residuos. Bueno, ¿por qué tengo que grabar yo a la persona con valor catastral? Sí, porque tiene más capacidad económica, pero es que la ley no nos está buscando la capacidad económica, nos está buscando que cumplamos los principios de la ley. Entonces, partiendo de eso, nosotros le asignamos un porcentaje del coste que tiene a la cuota fija y a la cuota variable, lo que le queremos dar, y a partir de ahí la cuota fija la dividimos ese importe por
todos los objetos tributarios que tenemos. Y nos sale, en este caso, 56,46. Y en la parte variable le asignamos el porcentaje que nosotros consideramos. Aquí hemos hecho una estimación del 20% la superficie, el 20% el número de residentes, el 50% el consumo de agua y el 10% los contenedores. Todos ellos funcionan, en el caso de la superficie, lo que hace el Excel es hacer un sumatorio de todas las superficies construidas, de todos los objetos tributarios, las divide en relación al coste que queremos repercutir y nos sale el ratio por concepto. En este caso estaríamos grabando a 29 céntimos el metro cuadrado de la casa construida. Y en cuanto a los residentes, haríamos parecido, sumaríamos todo el padrón que nosotros tenemos, dividiríamos entre el coste que queremos repercutir y nos saldría una cuota por habitante. En el caso del consumo de agua, lo tendríamos con los metros cúbicos. ¿Cuál es el problema del consumo del agua? Que es una información que no podemos tener a 1 de enero. Porque es materialmente imposible que vayamos a saber el consumo de agua que van a tener a futuro en ese ejercicio. Por tanto, una opción, esa parte, sería establecer una ordenanza que se liquidará conforme al año anterior. Volvemos al problema. La persona que está alquilada el 31 de diciembre acaba el contrato, le voy a pasar, si esa persona ha hecho un consumo excesivo de agua, le estoy pasando el marrón al inquilino de ese ejercicio siguiente. Claro, todo no lo podemos hacer. Entonces, al final es buscar la alternativa que más nos puede encajar. Y en cuanto a la distancia de los contenedores, lo que hacemos es, si está la distancia o no está la distancia que nosotros consideremos, si es que sí, se le suma un plus y si es que no, se queda como está. ¿Vale? Y si pasamos a la cuota comercial, en la cuota comercial hemos seguido el mismo sistema, cambiando el concepto de número de residentes por el de actividad, al cual le hemos asignado unos números de una codificación que es la que genera el coeficiente que multiplica en función de lo que recicla, de lo que genera de residuos. Todo esto, como ya os digo, es una propuesta para este año. Lo importante sería el año que viene volver a hacer esta jornada y analizar todos los tipos de propuestas, porque a día de hoy no tenemos los datos suficientes y la mayoría de municipios no tenemos un sistema que nos permita tener eso. Porque si tuviéramos un sistema de pago por generación, por ejemplo, como os he hablado de tarjetas, ese sistema sería muy sencillo. Tú sales, identifica al usuario y el usuario genera tanto por tanto. Ahí lo tenemos. Se liquidaría la tasa. Pero mientras tanto, tenemos que funcionar así. Y no perder de vista que el objetivo de la ley no es quedarnos aquí, es seguir en eso. Y es una tasa que tenemos que asumir, que va a ser una tasa variable todos los años. Porque la tasa, los costes, puede ser que sean diferentes cada año. Entonces tendríamos que revisar esa tasa para llegar al objetivo de que no sea deficitario. Es complicado. Entonces, hay alternativas, ya os digo, el ayuntamiento que os comento planteó esa ordenanza en base a una fórmula. En esa fórmula la han recurrido porque entienden que no se está cumpliendo el principio del pago por generación.